sea, claro que me canso, igual que tú, todas nos cansamos, es imposible no cansarse en este país y no quería no empezar diciendo que me da mucha rabia, que te hagan sentir de esa manera, que es una manera que ya conoces y que es cotidiana para cualquiera que tiene una voz política, y tú tienes una voz política. O sea, no puedo dejar de conectar tu maravilloso texto sobre tú con tu enano hermoso en la espalda en las marchas, que he leído por absolutamente todos lados, y este ataque totalmente cobarde. O sea, si tú eres mujer y eres visible y tienes una voz, van a encontrar la manera de chancarte. Y sobre todo, lo que me dolió esta vez, que repito, no es lo más grave, es que me ha acusado de echarle la culpa a los soldados. Pues ya vamos, o sea, exigir que el Estado le enseñe a nadar a sus soldados antes de ponerlos... Es exigir justamente por la vida de ese soldado. Sí. Porque por las razones que sea, que tenga que cruzar un río, más vale que esté preparado, ¿no? Claro, pero eso es lo que hacen, ¿no? Decir, o eres o tomar cualquier elemento de ti, o sea, en el caso de Sigrid, ella tiene la culpa de ser blanca. Básicamente ese es uno de los criterios. Sí, así es. Tiene además... Y además su blancura tendría es un problema, es un criterio. Pero además a criterio de unos le asigna y le asigna cierto comportamiento. Es decir, ella no podría ser de izquierda. No, o sea, porque si es así tiene que ser de derecha, pituca y de BA, ¿no? Exacto. El reduccionismo. Absoluto. ¿No? El reduccionismo. Y no es la primera vez, digamos, ¿no? Entonces, nada, a mí me provoca desde mi cariño por ti y las ganas de que estés bien, decirte que te cuides y te protejas siempre. Sí. Pero por otro lado, también siento que así es como nos ganan. Entonces hay que descansar, hay que cansarse y descansar y seguir, porque como decía Mirta hace un momento, ¿no? El patriarcado solo gana, o sea, solo nos gana porque no podemos más, porque nos agotamos en el proceso. La vida me enseñó, y eso yo le diría a todas las personas que tienen una figura pública, a veces hay que saber no estar para después estar mejor. Sí, exacto, ¿no? Totalmente. Porque si no te conviertes en una piñata y... Hay que descansar. Hay que descansar, ¿no? Y que la gente descanse de mí también. ¿no? Ir a abrazar las cosas que a uno lo nutren y le hacen feliz y volver con todo. Así es. Porque no vas a no tener un espacio en periodismo, vas a volver con todo. Bueno, tengo mi columna de los domingos que sí, no abandonaré porque escribir me encanta. Tengo mis redes sociales en las que hablo casi siempre de cosas agradables y cuando hay que decir algo fuerte lo digo. Y vamos, finalmente callada, no me voy a quedar, nunca me quedo callada. Así que habrá que buscar los espacios que uno se siente más cómodo por el momento. Pero qué cólera y qué simbólico con la situación de las mujeres en el 8M, ¿no? Qué simbólico que sea hoy. Qué simbólico lo que ha pasado esta semana con las mujeres, ¿no? Nani, la agresión, la estigmatización, el atreverse, la gente a tildarlas de terroristas y justificar una bomba lacrimógena. La cero consecuencia, ¿no? Eso es lo más insólito. Que un ministro de Estado pueda salir a decir esa barbaridad tras barbaridad tras barbaridad y no hay consecuencia alguna, hay silencio. Absoluto. Es increíble, estamos en un lugar increíble. Nani, tú tienes múltiples escenarios donde trabajas temas de género, de mujer, vinculados con otros aspectos de la sociedad que me parece sumamente interesante. Me gustan mucho los estudios de género, pero me gustan cuando articulan distintos espacios. Uno de ellos ha sido la investigación importantísima, la más importante que se ha hecho desde que tengo memoria, porque no había leído un texto así sobre los adolescentes en el Perú. Gracias. Y en ese momento tienes además una obra de teatro que se pone hoy día en el Centro Cultural de la Universidad Católica, que justamente trata también de todos los dramas que tiene que sufrir una mujer cuando se enfrenta a algo tan paradójico como un sistema de justicia, ¿no? Qué paradójico. Vas a buscar justicia y te cae peor, ¿no? A ver, empecemos por la obra, que es lo más reciente. Bueno, la obra estrena hoy en el CCPUC a las 8 de la noche y trata justamente de toda esta rabia que compartimos, ¿no? De todas estas historias de violencia que hemos visto por todos los medios de comunicación, encarnadas en la historia de una madre que va a buscar no perder a su hija en un proceso judicial. Entonces es revictimizada y maltratada desde por el Instituto de Medicina Legal, el juez, el abogado, el fiscal, la psicóloga de familia, y vamos viendo cómo ya sabemos que ella pierde desde el principio, ya sabemos que va a perder. O sea, nos hace spoileando, eso lo sabemos de nada. Pero es que lo sabemos viviendo en el Perú, claro, lo sabemos conociendo el sistema peruano. Sí, claro. Pero ella además está permanentemente preguntándose que
qué historia uno tiene derecho a contar, porque hay historias de todo tamaño y calibre en términos de violencia, no está, digamos, Mamá Angélica nunca alcanzando justicia hasta el final de sus días. Lorena Álvarez quejándose de agresión y finalmente recibiendo una patada de parte del Poder Judicial, ¿no? La cantidad de niñas madres que ponen como niñas madres y no como niñas abusadas sexualmente por miembros de su familia. Aunque la ley dice que por la edad eso es delito sexual. Exacto. ¿No? Entonces, en ese mar de impunidad, de violencia estructural contra la mujer, esta mujer se pregunta si su historia no es insignificante, si tiene derecho a contarla, que tenemos derecho finalmente al dar cuenta de una historia. Entonces vas acompañándole en el camino a entender la conexión de su historia con todas las otras historias de violencia, ¿no? Entonces hemos querido traer esas voces y ponerlas en el infierno. La obra está puesta de esa forma, ¿no? Además, creo que hay un punto, un matiz que hay que hacer. La justicia es mala para todos. Exacto. Pero, sí, es mala pero para las mujeres es peor. Es peor. Exacto. Y es peor por razones de género. Exacto. Porque podría ser peor y punto. No, es peor porque eres mujer. Exacto. Entonces vas a la policía y el policía te pregunta qué habrás hecho. Yo, por ejemplo, Nani, no puedo entender por qué el sistema de medicina legal que... Es como es ¿Por qué te tienes que ir a un lugar, esperar horas, cuando debería haber varios centros con un médico legista capacitado, que puede ser el médico del lugar, pero que cuando le viene un caso de violación lo sabe tratar, o un caso de violencia familiar? Finalmente es una revisión médica. Exacto. ¿No? Y todo concentrado, como si todo el dolor y sufrimiento estuviera concentrado en un solo lugar, ¿no? Yo tuve ciertos contactos con el sistema de justicia, lamentablemente, que es desde el cual escribí la obra, y hay algunas partes que yo no me las podría inventar, que son... A mí me pareció insólito, esperando mi turno para un peritaje psicológico, que pasó un policía llevando a un adolescente de 12 años y le grita al otro que tiene que llevar esta violada que le da su peritaje, a gritos. Entonces era como... Claro, yo me paré o sea, mi impulso fue pararme e ir a sacar a esa niña de ahí. Me pareció tan insólito lo que estaba viendo. Y lo peor de todo es que, no quiero disculpar, pero probablemente el policía ni cuenta se claro. da, porque está metido en un rollo Porque en el que no ha recibido una capacitación. Exacto. Y porque además no puedes poner a cualquier policía. Exacto. Tú sabes que ayer, mientras almorzaba, estaba almorzando solo, prendo la tele. Parece una tontería mi referencia, pero vi esta serie que se llama Law and Order, que es una serie en Estados Unidos que trata sobre agresiones sexuales y contra la mujer. Y me di cuenta que la veo hace 20 años. Y me di cuenta que es una de las series con más temporadas en Estados Unidos, porque dije, claro, el tema no se agota nunca. Nunca se va a ir, o sea, nunca van a faltar capítulos, casos, ¿no? Porque es una violencia que tiene múltiples formas y manifestaciones, ¿no? Que es un poco lo que nos ha pasado. Nosotros pusimos esta obra virtualmente en el 2021 y nos abrumó la cantidad de... se volvió un activador muy importante, la cantidad de historias que nos contaron a partir de la obra, ¿no? Y cuando lo estamos poniendo en el 2023, lamentablemente solo está más vigente. O sea, porque nuestra crisis política número 46 la vuelve más vigente, ¿no? Entonces, como hace Margaret Atwood para escribir una obra como El cuento de la criada hace 30 años, exacto, y 30 años después la gente la lee masivamente. ¿Por qué no se resolvió el problema, no? ¿Qué es lo que pasa con la violencia en nuestro país? Ahora, va a cambiar y por eso ahora te pregunto sobre los adolescentes. Sí. Porque... yo tengo un hijo de 15 años, de la edad del tuyo, 14, ¿no? 14, todavía, nuestros así como casi, contemporáneos, y hay de todo. Pero en general son chicos que a veces resienten el hecho, porque pobres, también les cae una sanción de un mundo machista cuando ni siquiera han tenido tiempo de ser machistas, digamos, ¿no? Entonces se sienten a veces un poco acorralados, pero sí son conscientes. Sí son conscientes, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, me contaba indignado que una chica de la clase se había quitado la chompa, ¿no? la casaca, y qué sé yo, y estaba con un BBD, es verano, y que el profesor le había contestado que no se cambiara ahí porque se estaba luciendo en la clase, ¿no? Y los chicos reaccionan como, ¿qué te pasa? Bueno, ¿no? O sea, cállate, ¿qué te pasa? Entonces, ese tipo de reacciones que son naturales hoy no lo eran antes. No. ¿Qué pasa con los chicos y sus identificaciones de género, su sexualidad? Sí, yo creo que tiene que morir una generación. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Nosotros hicimos este proyecto maravilloso llamado Ser Adolescente en el Perú, en alianza con UNICEF y la PUC. Y fuimos, digamos, ya veníamos trabajando desde mi grupo de investigación con adolescentes de Lima.
pero este proyecto nos permitió ir a escuelas rurales y urbanas a nivel nacional, y uno de los ejes del trabajo era género y sexualidad, pero no en términos de conducta sexual de riesgo, que es como normalmente se recoge el tema, sino de cómo estás entendiendo tú lo que estás atravesando, cómo entiendes el género, cómo entiendes las diversidades sexuales. Y el panorama es bien curioso, porque es claramente una generación en transición. O sea, y las transiciones son complicadas. También, ¿no? Pero lo interesante es que en su entorno, digamos, en el plano de la vivencia, lo que ellos reportan, habitan en la sociedad patriarcal que conocemos, con estereotipos de género muy marcados, homofóbica, lesbo-transfóbica, donde hay un paradigma heterosexual clarísimo, ¿no? Pero en el plano de lo que ellos, cuando hablan de aquello que consideran, digamos, correcto, aquello que entienden como lo que debería pasar, hablan de una relación mucho más equitativa entre varones y mujeres. Y hablan, es muy interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que aparecen es que tienen pues un pan con, digamos, el mismo enredo que tienen todos los peruanos y peruanas respecto a género, sexo, orientación, ¿no? Un enredo muy grande. Pero fuera de ese enredo, tienen un marco como de defensa del derecho a amar a quien uno ame, clarísimo, que no han bebido ni de su familia ni de su escuela sin educación sexual, ¿no? Y que lo han bebido de redes sociales, básicamente. Y además estos chicos son globales, pues. Exacto, ¿no? exactamente. Su referencia no es simplemente la escuela, el profesor, su papá, no. Se conectan y ven que su cantante se viste mujer. Exacto. Y el otro tiene parejas de distinto sexo y que la otra chica se para y se planta y dice así no. Entonces, ¿y sabes qué es lo interesante, hay Pati? una cultura que los promueve, ¿no? Que la única grieta de acción política que encontramos, porque indagamos por ciudadanía, participación, y tenemos lo que puedes imaginarte que hay en nuestro país, hay una muy pobre educación ciudadana, pero la defensa del derecho a la identidad y de la equidad de género, varón-mujer, y de diversidad, es la única grieta de acción política. O sea, ahí no es que hay la idea de una mujer lesbiana, es que a mi amiga, la profesora en la clase le dijo que amar a una mujer estaba mal siendo mujer, entonces yo me voy con ella, la directora, y le digo que no hay derecho. Y actúan políticamente. O el profesor le dijo a mi compañera, como con tu hijo, esto ya está mal, entonces yo actúo sobre ello. En el caso de las mujeres, mucho más marcado y visible en un enfoque de equidad, pero sí aparece el tema de la diversidad atravesando ruralidad, región. Entonces sí creo que estamos, claro, uno ve ese terreno y dice, ¿por qué no tenemos una educación sexual integral? Porque con ese terreno fértil, una educación sexual integral pues sería muy sencilla de implementar, ¿no? Y lamentablemente no reciben nada de su escuela. Y es el único punto en el que hacen una demanda de la escuela, en el que dicen, yo necesito protegerme y mi escuela no me da lo que necesito. Así de claro. Y yo le pedí muchas veces, Nani, en virtud de la cantidad de chicas violadas, embarazadas, adolescentes, podemos tener distintas religiones, ideologías, formas de ver el mundo, pero ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en mínimos? Exacto. Un niño tiene que conocer su cuerpo desde muy chico, tiene que saber qué partes de su cuerpo son intocables, tiene que saber cómo relacionar su cuerpo con el de los demás. Exacto. No estamos metiéndole ideas en la cabeza para que sea promiscua, estamos enseñando a cuidarse. No, y la mayoría, o sea, las evidencias lo que indican es que en las escuelas donde hay educación sexual integral se retrasa el inicio sexual, es todo lo contrario. Y yo sí creo que si no hemos colapsado aún, es porque pese a todas las barbaridades que hace el Estado con la educación sexual, los docentes encuentran la manera de tocar el tema, encuentran la manera de seguir, porque todos decían de este docente con quien puedes hablar, esta profesora con quien te ayuda en la denuncia, ¿no? Con que si hay un tocamiento indebido en casa, esta profesora te va a ayudar. Una profesora me contaba que, me pareció más tierno el caso, los chicos les piden que hagan preguntas, que los inquietan, y un niño había preguntado si la masturbación era mala, ¿no? Entonces la profesora respondió, a pesar de que no es un tema del colegio. Se quejaron los papás. Entonces, y alguien me decía, no, pero ¿cuál es el límite? No le puedes decir que está bien. El límite es cualquier cosa que hagas en exceso está mal. O sea, si te comes 40 chocolates, algo tienes un problema, ¿no? Pero además, la sexualidad es una dimensión más de la psiquis humana, sobre la que tenemos saber. O sea, no es un tema basado en la fe. Hay evidencias que nos indican cómo acompañar el desarrollo sexual de una persona y por qué si a la escuela la dotamos de la capacidad de preservar todo el saber de nuestra humanidad,
¿por qué la sexualidad, que es una dimensión más, es excluida? Cuando no se trata de compartir lo que tú crees, se trata de compartir las evidencias que existen. Entonces, es un despropósito. Es un despropósito, Nani, pero yo creo que, y en eso te felicito ampliamente, a veces el teatro, la televisión, la fotografía, la pintura, la literatura hacen más por concientizar a una población sobre lo que está mal que el discurso político que genera rechazo. Y por eso me parece fantástico que a este trabajo académico y político que haces le sumes esta dimensión artística. Yo siempre he dicho, los judíos que sufrieron esta violencia terrible no hubieran conseguido una comprensión de su fenómeno si no hubiera habido toda una narrativa, sí, claro, ¿no? Sí. Una narrativa estética, ¿no? En películas, documentales, literatura, que nos sensibilizara con el tema. Así que, ¿nos repites la obra? Por supuesto, se llama Juzgado de Familia número 6, va en el CCPU, que estrena hoy, 8M, y va de jueves a lunes y de jueves a lunes. Son muchas funciones, pero bien apretaditas. De acuerdo. Y nada, las entradas están en Join Us y ahí los esperamos. Bueno, si hay espacio, yo voy hoy. Por favor. Esperamos, voy a celebrar. Y debemos celebrar porque mañana no me tengo que levantar temprano. Muy bien. Ahí te esperamos, Pati, con todo cariño. Muchísimas gracias, Nani. Gracias, que tengas una lindísima semana y un felicísimo Día Igualmente, de la Mujer. Gracias.